Buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo vayan a escuchar esta clase. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos y bienvenidas también a la lección de Derecho Notarial número 2. El día de hoy pues vamos a continuar estudiando o vamos a ir ya profundizando un poco más en la materia. La semana pasada pues nos permitimos ver un poco cuáles eran los antecedentes del derecho notarial, cuáles eran las figuras que lo habían antecedido y vimos un poco cómo se regula o cómo está dividido el derecho notarial en los diferentes sistemas jurídicos, ¿no? Hablamos de los principios del notariado latino y un poco sobre el Notary Public, perdón. Esta semana vamos ya a adentrarnos un poco más propiamente en la estructura, digamos, o en el derecho costarricense. Y vamos a empezar a conversar en los primeros dos temas sobre el derecho notarial y la naturaleza jurídica de esta función. Retomando un poco la discusión que habíamos tenido con Jesús en la primera lección sincrónica, no sé si ustedes lo recuerdan, en la segunda, perdón, lección sincrónica, en la que conversamos o tuvimos esta discusión sobre si es una figura de derecho público o es una figura de derecho privado. Entonces ahora vamos a adentrarnos un poquito más en la discusión teórica que hay al respecto y cuál es la posición, digamos, que tienen algunos profesores sobre este tema. Por otro lado, bueno, vamos a conversar sobre la función notarial propiamente, en qué consiste, de qué se trata y algunas de sus facetas. Y finalmente vamos a conversar o vamos a empezar a adentrarnos en el tema de la organización del notariado en Costa Rica. Entonces, el día de hoy en particular vamos a estudiar las organizaciones que están involucradas en la regulación y las funciones notariales. ¿Sí? Entonces, bueno, comencemos, con el derecho notarial, el cual, pues, bueno, es una disciplina o rama jurídica que se ha conceptualizado como el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y la función notarial, así como la teoría formal del instrumento público. Entonces acá vemos que son varios temas los que están regulados, digamos, o los que están incorporados en esta rama del derecho. La organización podemos verla como todas las disposiciones, digamos, formales respecto de las formas en las que se tiene que ejercer la función, quiénes están habilitados y quiénes no, quiénes se encargan de hacer la supervisión, el régimen disciplinario. Mientras que la función notarial es precisamente la regulación de la actividad como tal que tiene que desempeñar el profesional en derecho. Y después el tercer punto es el instrumento público, ¿no? Un notario no es notario o no puede ser notario como tal sin instrumento público. Y pues esto también tiene una serie de prescripciones y una serie de regulaciones que veremos más adelante. Ahora, la semana anterior tuvimos esta discusión, ¿no? Sobre qué tipo de derecho es, si se trata de un derecho público, si se trata de un derecho privado. Algunos de nosotros decíamos, bueno, pero es que estamos regulando temas que son propiamente privados, estamos hablando de acuerdos comerciales, estamos hablando de testamentos, estamos hablando de acuerdos de divorcio, pero por otro lado decíamos, bueno, la función como tal está regulada desde una perspectiva pública, ¿no? Las normas, las instituciones que están involucradas, la forma en la que se nombra a los notarios, que se les habilita. Entonces, bueno, todo esto para decirles sinceramente que, digamos, nuestra doctrina, en particular el señor Germán Mora, que es uno de los libros base del curso, sostiene, y yo realmente comparto mucho esta posición, la naturaleza misma del derecho notarial es de naturaleza mixta. Es muy difícil, digamos, y se me los comentaba también la semana anterior, hacer una separación entre la naturaleza pública y la naturaleza privada. Y realmente esta dicotomía que a veces nos ponen a hacer al principio de la carrera cada vez se vuelve más obsoleta, ¿no? Incluso en el mismo derecho administrativo les comentaba que cada vez más las instituciones públicas van adoptando formas y aplicando el derecho privado. Por ejemplo, Recope, que son sociedades privadas, todas las sociedades que están involucradas, por ejemplo, en la distribución de agua, electricidad, etcétera, son figuras propiamente involucradas en el derecho privado. Y si ya en la misma esencia del derecho administrativo estamos viendo esto, bueno, pues el derecho notarial que surge como una respuesta, podríamos decir, estatal o de los gobiernos ante la necesidad de brindarle seguridad a los particulares en sus negocios, pues ya de por sí, digamos, desde su origen vemos estas raíces mixtas. Entonces, en esto los voy a remitir, sobre todo a la regulación de nuestro código, y vamos a ver al final cuál es la resolución, digamos, que le da el código a esta situación.
pero siempre tenemos que partir de la premisa de que el notariado es una función pública que se ejerce de forma privada. Y pues esto nos obliga, digamos, como les decía, a abrir un poco más la mente en este sentido y no quedarnos con esta división entre lo público y lo privado, que ustedes van a ver en el ejercicio de su carrera cada vez es más borrosa esa distinción. Ahora, el derecho notarial reúne algunas características y principios que son importantes y que vamos a ver reflejados también en los principios propios de la función notarial, ¿no? El primero de ellos es el principio de rogación. Este es pues bastante importante. Básicamente lo que nos dice es que el notario no actúa de oficio, o sea, un notario no puede llegar y decir, ay, voy a hacer un acta y esto va a tener fe pública, no. Usualmente cuando vamos a hacer un acta lo hacemos porque alguien nos lo pidió. Cuando vamos a hacer un testamento es porque también hay alguna persona interesada que lo necesita, algún otorgante, algún compareciente, lo mismo cuando hay traspasos de propiedad. Entonces, el notario nunca es alguien que va a actuar por iniciativa propia, siempre va a actuar a solicitud de parte. Y esto es sumamente importante a la hora de regular, ¿no? Ahora, es muy importante también, y esto es una discusión que está sobre la mesa, se dice que el notario actúa en la fase no contenciosa, ¿no? El notario, digamos, o el notariado, conversábamos la semana anterior, que es más bien como un tema preventivo, que busca evitar que hayan conflictos, ¿no? ¿Se acuerdan que conversábamos sobre el tema de los seguros? Que, por ejemplo, en jurisdicciones donde la figura del notariado como tal no existe, por ejemplo, en el derecho anglosajón, más bien se ha optado por una indemnización posterior en caso de que surja algún conflicto. Bueno, el notario más bien trata de prevenir ese conflicto y va a actuar en la fase no contenciosa. Entonces vamos a ver que el notariado se puede ver involucrado en la resolución alternada de conflictos, se va a ver involucrado en divorcios donde hay mutuo acuerdo, se va a ver involucrado también en acuerdos comerciales o de pagos, incluso se pueden incluir, digamos, cláusulas penales o formas para resolver alguna determinada situación más adelante, ¿no? Y también va a participar en documentos que van a tener una fuerza ejecutoria, ¿no? Yo puedo llegar con un acuerdo notariado protocolizado y no tener que ir de una vez a un proceso judicial en donde tengan que reconocer mi derecho civil sobre determinada situación, sino que simplemente puedo ir de una vez y ejecutar este acuerdo. Por ejemplo, el otro día tenía un amigo que me consultaba, bueno, él tuvo un problema, un accidente de tránsito, no quiere ir al juzgado, pero tiene temor de que la persona con la que se comprometió a pagar no le pague. Entonces, por ejemplo, una solución podría ser protocolizar un acuerdo en el que esta persona reconozca que ella es la culpable del accidente, se comprometa a hacer los pagos, se explique la forma en la que se van a hacer estos pagos y cada una de las personas pues parta con un testimonio, ¿no? ¿Qué va a pasar en adelante? Bueno, que si esta persona incumple ese acuerdo que se alcanzó, digamos, de forma amistosa, bueno, este acuerdo se va a poder llevar de una vez y ejecutar directamente en un proceso judicial, ¿no? Sin tener que brincarnos, por decirlo así, la etapa previa. Ahora, uno de los principios importantísimos en el derecho notarial es el principio del consentimiento. Y esto tiene dos vertientes, ¿no? Es primero que el interesado sabe lo que está haciendo y consciente en que se haga lo que se está haciendo. O sea, si vamos a hacer una transferencia de propiedad, como conversábamos la semana anterior de las transferencias de terrenos, pues la persona sabe muy bien qué está haciendo y cuáles son las implicaciones de su acto y está de acuerdo en seguir adelante con ese acto, ¿no? Pero la otra vertiente es la que nos corresponde a nosotros también como notarios, es de garantizar que esa persona tiene la capacidad y la legitimidad y que el acuerdo en general es legal para consentir, ¿no? Entonces que no estemos presenciando ningún tipo de robo, ningún tipo de abuso de una persona a otra. Ese es el principio del consentimiento. Todo lo que nosotros actuemos en nuestro protocolo, todas las cuestiones de las que debemos fe tienen que hacerse con el consentimiento de la persona, tanto su voluntad como con que esa persona cuente con la capacidad de consentir, ¿no? Ahora, otra característica sumamente importante es la formalidad. El derecho notarial es la forma por la forma, es realmente, como lo dicen algunos, esclavo de la forma y van a ser esas formas, esas formalidades las que van a determinar si la manifestación de voluntad que nosotros estamos incorporando, por ejemplo, en nuestro protocolo, cumple o no
con los requisitos que exige la legislación y por tanto es válida y eficaz. El mejor ejemplo es cuando ustedes quieren hacer algún tipo de registro, ya sea el registro de algún matrimonio o ya sea el registro de una venta de propiedad, por ejemplo. El registro de la propiedad o el registro nacional como tal se va a encargar de hacer una calificación y verificar de que se cumplan con todas las formalidades requeridas, ¿no? Desde el pago de los timbres hasta los trámites, hasta que se incluya la descripción de la finca como tiene que estar descrita y que no falte ningún detalle en el protocolo. Entonces estos son temas pues sumamente importantes. Si alguno de esos requisitos queda por fuera, si falta el sello del notario, si falta la firma de alguna de las partes, pues simplemente el documento como tal no va a valer. Ahora, algunos otros principios que son parte del derecho notarial son también el principio de comunicación. Eso es sumamente importante porque todo lo que nosotros incluyamos en nuestro protocolo no es secreto, está hecho para circular. Y esto va a la mano un poquito con el principio que sigue, que es el principio de la matricidad. ¿Cómo circula la información o los actos que haga un notario? Bueno, circulan a través de testimonios. Quiere decir que no circula el documento original. Pero estos testimonios, por decirlo así, tienen su fuerza, tienen la raíz de su poder, por decirlo así, viene de que en el protocolo está la escritura madre, está la matriz, por decir, es de hecho como se le denomina a esa escritura. Y de ahí viene el principio que sigue, que es el principio de matricidad, ¿sí? La voluntad de las partes siempre va a constar en un documento original que está bajo la custodia del notario. Ese documento es la matriz, es la que nosotros tenemos en el protocolo. Y cualquier modificación, acto, venta, ejecución, etcétera, va a partir de esa escritura matriz que nosotros tenemos. Ahora, el principio de la inmediatez y de la unidad del acto, que son dos que están sumamente ligados, implican que cualquier actuación notarial, cualquier actividad en la que el notario se involucre, por ejemplo, tiene que contar con la presencia del notario y de las partes y de todos los interesados en el mismo momento y lugar. Entonces, yo sé que algunos de ustedes que tal vez ya trabajan con notarios o que sus papás son notarios han visto que pues a veces se da la irregularidad de que las firmas se recogen con tiempos distintos. Bueno, según esto, eso es completamente prohibido. Y si en algún momento se demuestra que el notario no estuvo presente, por ejemplo, cuando se recogieron las firmas, o que estuvo presente, o que las firmas se recogieron en momentos distintos, tal vez lo hizo el notario, pero lo hizo en momentos distintos, pues entonces están rompiendo esos dos principios. ¿Cuándo puede verse quebrantada la inmediatez? Por ejemplo, cuando el notario manda a la secretaria o manda a alguien más a firmar, o no es él el que está presente a la hora de hacer la lectura de las escrituras y simplemente pone la firma. O por otra parte, cuando rompemos la unidad del acto es cuando tal vez el notario sí está presente, pero entonces lo que se hace es que las firmas de las partes se recogen en diferentes momentos, ¿no? Nunca estamos todos juntos en el mismo lugar y en el mismo espacio, por decirlo así. El principio de legalidad funciona pues de una manera similar al derecho administrativo. Básicamente lo dice es que todo lo que el notario actúe tiene que ser dentro del marco legal. El notario no puede inventarse, por decirlo así, figuras. Y vamos a ver que esto tiene pues también su reflejo en la función, en algunas de las facetas de la función notarial como tal. Y como les dije la semana anterior, pues el principio de legalidad también va a ir de la mano con lo que nosotros conocemos como el marco de derechos humanos, ¿no? También, obviamente, y en mayor medida va a estar impactado por el derecho civil o por el derecho económico, por lo que regula a las propiedades o lo que regula todos los negocios, las regulaciones o todas las, por ejemplo, normativas que están involucradas en el diseño de una urbanización o que están involucradas en el diseño de ¿cómo se llama?, de un condominio, pero también pues van a estar regidos por los otros marcos legales, como son el derecho administrativo, como son los derechos humanos, como es el derecho internacional. Entonces es algo que tenemos que tener sumamente en cuenta también. Ahora, principio de la literalidad y de la escritura son dos principios distintos, pero yo la verdad traté de resumirlos en uno solo. Y básicamente lo que quiere decir este principio es que en el derecho notarial todo tiene que estar por escrito, ¿no? Lo escrito va a trascender, no es como la oralidad que solo va a quedar guardado, por decirlo así, en las personas que presenciaron el acto, que estuvieron ahí, sino que lo que es escrito va a trascender y va a ir más allá de estas preocupaciones o va a ir más allá
del tiempo incluso, porque nosotros, por ejemplo, podríamos ir a consultar ahorita la historia de una propiedad y llegar incluso hasta los años 1800 y es una propiedad que ha estado bien trazada. Entonces esto es sumamente importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de la función notarial, pues esta también va un poco de la mano con esta discusión, ¿no? De que si estamos hablando de derecho privado, si estamos hablando de derecho público. En particular, la discusión respecto de la función notarial como tal es, bueno, ¿qué es el notario? El notario es un funcionario público, el notario es un profesional liberal, es una mezcla de los dos. ¿Cuál ha sido la resolución que se le ha dado a este tema? En concreto, tenemos, digamos, una descripción más material de lo que consiste en la función notarial. Es que es recibir e interpretar adecuadamente las manifestaciones de voluntad de quienes acuden al ministerio del notario, digamos, de quienes acuden a su oficina, por decirlo así. Y también consiste en redactar documentos referidos a actos y contratos y otorgarles el carácter de auténtico, ¿no? Esta es la descripción de la función notarial como en sus elementos más básicos y, digamos, no jurídicos o metajurídicos. Ahora, se caracteriza porque da seguridad a los hechos mediante la conformación de instrumentos públicos, lo que a la vez provoca, digamos, o tiene como consecuencia el garantizar los derechos subjetivos de las personas, ¿no? El que el derecho, el título de propiedad esté inscrito y la persona tenga su testimonio y eso esté en un protocolo que está registrado ante el Registro Nacional de la Propiedad, pues esto le da seguridad al derecho de propiedad que tiene la persona y le garantiza que no va a llegar nadie a decirle, no, usted ya no vive aquí, alguien más me lo vendió, ahora tiene que irse. ¿Sí? Ahora, el señor Germán Mora, que es uno de los redactores del Código Notarial, nos dice que en esta función, como les comentaba anteriormente, tanto el concepto público como el concepto privado de la función notarial son inseparables, digamos, son inescindibles, siempre van a estar presentes. Porque la naturaleza pública viene de una necesidad social y del carácter de servicio público regulado por el Estado con el fin de procurar la seguridad. Pero como ustedes bien señalaban hace unas cuantas semanas, usualmente esto va a impactar derechos privados de las personas, de los particulares. Entonces, bueno, también hay un debate de cuál es, digamos, la naturaleza de esta función. Somos funcionarios públicos, somos profesionales liberales. ¿Qué es el notario? ¿Con qué se come? Yo les diría que realmente la conclusión más acertada es que es un ornitorrinco. Pero bueno, vamos a ver las distintas profesiones. Más allá de, digamos, y aquí quiero que hagamos una distinción, porque tal vez pueden sentir que esto es un poco repetitivo o reiterativo, incluso yo lo sentí así en algún momento, yo dije, bueno, ¿cuál es la diferencia? Hagan bien la distinción a la hora de hablar si el derecho notarial como tal es una rama de derecho público o de derecho privado. Y después la distinción de la función notarial, ¿no? Si estamos hablando de un profesional o estamos hablando de un profesional liberal, perdón, o de un funcionario público. Son distinciones que claramente tienen una al impacto en la otra. Y para nosotros, digamos, de la perspectiva, yo les dije, para mí es un derecho mixto porque la forma, digamos, por decirlo así, todo lo externo en la organización para que esta actividad funcione es de derecho público, mientras que el contenido de los actos muchas veces, o la mayoría de las veces, va a estar regido por el derecho privado. No necesariamente siempre, pero muchas veces. Ahora, cuando nosotros nos trasladamos, digamos, a hablar de la función como tal, estamos hablando de la persona que la ejerce, no ya la naturaleza del derecho. Entonces estamos hablando, bueno, sí, el derecho es de naturaleza mixta, ok, pero entonces el funcionario también es de naturaleza mixta o es de naturaleza pública. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo les decía, bueno, cuando ustedes piensan en un juez que ve materia civil, el juez, ¿cuál es su función? ¿Cómo lo catalogarían ustedes? Y ustedes me respondieron correctamente, bueno, el juez es un funcionario público. Bueno, con el notario no es así. Es similar, pero no es así. Entonces vamos a ver que hay las siguientes teorías al respecto, digamos, sobre qué es el notario o de qué se trata la función que ejerce. Las primeras teorías son teorías funcionalistas, en las que priva simplemente el carácter de funcionario público, es decir, estamos equiparando al notario, por ejemplo, a un juez, y se considera que éste actúa en representación del Estado, ¿no? Se consideran aspectos, para, digamos, llegar a esta conclusión, los teóricos
consideran aspectos como el vínculo que tiene esta persona con el Estado, se considera también la delegación que hace el Estado de la fe pública y la autorización o la habilitación que hace el Estado para que esta persona pueda ejercer su función. ¿No? También hablan del carácter administrativo propiamente de la función y el carácter social que ésta lleva, ¿no? Lo que hablábamos un poco la semana pasada. Ahora, otras teorías, más bien que abogan por menos regularización, por más facilidad en los trámites, lo que nos dicen es que no, que el notario no es un funcionario público, es un profesional liberal. Y lo que nos dicen es que, bueno, lo que realmente tiene el funcionario público no es fe pública, sino una presunción de autenticidad. A esto yo sí les tengo que decir, yo discrepo un poco con este argumento, porque si fuera una simple presunción de autenticidad, por decirlo así, no habría razón para que el régimen disciplinario sea tan fuerte. Nosotros estamos ejerciendo una competencia pública, que es darle, pues básicamente es esa fe pública, ¿no? Es decir, este documento y lo que pasó aquí y las circunstancias que yo estoy describiendo aquí son reales. Y el sistema jurídico está partiendo de que lo que yo digo es real, por el simple hecho de ser y estar habilitada como notario. Si yo no contara con fe pública y simplemente hubiese una presunción de autenticidad, pues sería muchísimo más fácil votar un documento notarial y descartarlo, por ejemplo, como prueba en un proceso judicial, cosa que eso no sucede. Entonces, yo creo que sinceramente que digamos, la fuerza, por decirlo así, que le da el notario a los documentos, a los contratos, va mucho más allá que una simple presunción. Ahora, otro argumento para decir que no es funcionario público, con el que yo estoy de acuerdo, la verdad, es que este profesional no está representando al Estado. Y que dicen, bueno, esta persona además carece de sueldo y los delitos propios de los funcionarios públicos no les son aplicables. Entonces, bueno, con estos dos argumentos yo la verdad estoy de acuerdo. Yo no considero que el notario como tal sea un funcionario público. Y tampoco considero, bueno, no considero que no sea un funcionario público, pero no considero tampoco que sea una función completamente liberal y de carácter privado. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Pero en particular quiero que vean que también existen teorías intermedias o eclécticas, que como estoy segura que ya lo adivinaron, es la que se aplica acá en Costa Rica. ¿Sí? En este caso, se observa o se considera que el notario es parte de la Administración de Justicia Preventiva, va a ejercer una función pública sin pertenecer a la administración. Y esta función pública está a cargo pues, de un profesional en derecho que no es funcionario público. Entonces, bueno, ustedes me van a decir, bueno, pero esto suena sumamente redundante, ¿cómo hacemos la diferencia? Etcétera. Bueno, lo primero es tener presente la forma en la que el Código Notarial describe la función y lo que dice es que es una función pública ejercida privadamente. Por medio de esta función, el funcionario habilita, asesora a las personas sobre la forma correcta en la que tienen que formular su voluntad y da fe de la existencia de los hechos que ocurrieron ante él. Esa, digamos, es la característica más importante. Ahora, ¿cómo distinguimos, digamos, y que quiero hacer un punto, porque ustedes cuando les conversé la semana pasada sobre moneda pública, ustedes me dijeron, bueno, es que no recuerdo, digamos, qué implica ser un moneda pública. Bueno, un moneda pública son, por ejemplo, los médicos, somos los contadores y somos los notarios. Son como los tres puntos, digamos, más emblemáticos. Los médicos, cuando hacen las actas de defunción de una persona. Los contadores públicos, cuando hacen las declaraciones de impuestos, ¿no? Ellos le imprimen un sello de autenticidad, de veracidad a esos documentos. Por ejemplo, también cuando hacen estos documentos que le piden a uno en el banco cuando necesita decir más o menos cuántos son los ingresos, ¿no? Ellos dan fe de que esto es lo que genera la persona al mes o lo que gana la persona al mes. Y con base en esos documentos es que los bancos hacen, por ejemplo, la decisión de dar o no dar un crédito. Entonces, vemos que la fe pública no es exclusiva del notario, también la ejercen otras profesiones, pero obviamente no en la misma extensión, digamos, o no tienen el mismo impacto.
porque la fe pública de los médicos y la fe pública de los contadores está, por decirlo así, asignada o concentrada en un acto particular, mientras que obviamente los actos que abarcan los notarios son muchísimo más diversos y más amplios. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué caracteriza a una función como pública? Hay algunas teorías, digamos, una de ellas que les quería comentar es que la función pública, digamos, reúne las siguientes condiciones. Primero es que cubre una necesidad social con un objetivo determinado. Y esto pues lo tenemos claramente en el notariado, la vez pasada lo conversamos. Hay una necesidad de seguridad jurídica que el notario viene a cumplir, que el notario viene a llenar. Además, debe contar, digamos, con una base reglada constitucional, pues nosotros la tenemos, también una base legal especial o determinante. Nosotros tenemos el Código Notarial, tenemos los lineamientos, directrices, las regulaciones de la Dirección Nacional de Notariado. Tiene que tener una esfera, digamos, de acción propia. Estos son criterios que nos da Jorge Otero y Valentín. Digamos, son algunas características que puede reunir. Para mí, si les soy sincera, la característica más determinante es que esta función viene a cubrir una necesidad social que no es atractiva, por decirlo así. Viene un poco de la mano también con el concepto de servicio público, ¿no? ¿Cuándo tiene el Estado que cumplir una función o cuándo tiene, por decirlo así, que meterse el Estado a llenar un vacío? Y usualmente esto es cuando hay una situación de por medio que amerita garantizarle a todas las personas el acceso a un determinado servicio, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la electricidad, pero el garantizarlo de forma universal, por decirlo así, no va a ser de interés para el mercado o para los privados. Entonces ahí es cuando el Estado tiene que asumir esa función, ¿no? Y ahí es cuando vemos que acá en Costa Rica, por ejemplo, la distribución eléctrica, la distribución de agua, es una competencia pública exclusivamente. Lo mismo sucede con los notarios. Entonces, como nosotros los notarios estamos llenando una situación social que se requiere, que se necesita, cuyo ejercicio le pertenece al Estado, que es el que da las potestades para poder ejercerlas, bueno, estamos ejerciendo una función pública. ¿Qué nos distingue de un funcionario público? Bueno, ustedes recordarán que el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública nos dice que el funcionario público presta servicios a la administración a nombre y por cuenta de esta. Esa para mí es la principal diferencia, ¿no? El funcionario público actúa a nombre de la administración. Y lo que el funcionario haga, aunque sea ilegal, le va a caer la responsabilidad a la administración pública. Mientras que en el caso de los munera pública o de los notarios, nosotros ejercimos nuestra función a nombre y por cuenta propia. Entonces, ¿esto qué implica? Que cualquier error que yo cometa, cualquier indemnización que haya que hacer por un error que haya cometido yo durante el ejercicio de mi profesión, la única y absolutamente responsable por los hechos voy a ser yo y nadie más. No va a ser la administración, nunca va a responder la administración conmigo, por decirlo así, de forma solidaria. No sé si ustedes recordarán este capítulo de Derecho Administrativo, pero hay, digamos, una habilitación formal porque el Estado me está delegando a mí el ejercicio de esa función y además hay una relación especial de sujeción. Yo tengo ciertos deberes especiales, como por ejemplo el estar inscrito en un fondo de garantía, el estar entregando índices, el reportar cuando se me pierde algún documento importante, cuando pierdo un papel de seguridad, cuando pierdo protocolos, cuando pierdo, etc. ¿Sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener sumamente presente. Ahora, bueno, esos para mí, digamos, son los dos criterios más importantes. Por otro lado, el funcionario público, además de eso, es parte de la organización, es parte de un organigrama. Además de esto, pues tiene un acto de investidura como tal, ¿no? El nombramiento como funcionario público, pues vamos a ser parte de la planilla del Estado. Y eso sí es independiente, digamos, del carácter imperativo, representativo, remunerado o permanente o público de la actividad. Esto viene un poco de la mano con, bueno, qué tipo, si somos presidentes o si somos diputados o si por el contrario somos profesionales de carrera. ¿Sí? Si tienen alguna duda o consulta sobre esta división, pues me lo pueden decir. No sé si lo vi un poquito rápido. Ahora, acá me adelanté.
La función notarial tiene varios aspectos, digamos, ya dejando un poco de lado cuál es su naturaleza. Ya aclaramos que es una función pública ejercida de forma privada, o sea, yo soy un privado. Y aprovecho para aclarar, vamos a ver una sentencia donde Sala Constitucional, de hecho, aclaró esta situación porque antes de 2017 los juzgados penales estaban dándole al notario un tratamiento de funcionario público en sentido lato. Y la Sala Constitucional fue muy tangente, digamos, fue muy, no que la palabra no es tangente, pero fue muy asertiva, por decirlo así, muy fuerte en decir no, esto es inconstitucional. El notario no es de ninguna forma funcionario público, entonces en este caso, digamos, ese criterio Sala Tercera lo utilizaba para calificar algún tipo de delitos, ya esa calificación, digamos, no le aplica a los notarios. Esta la vamos a leer y la vamos a discutir en la clase sincrónica de la semana entrante. Ahora, bueno, aclarando ese aspecto, dejamos en claro, función pública ejercida de forma privada, los notarios no son funcionarios públicos, pero sí están ejerciendo una función pública que le compete al Estado. Ahora, ¿qué implica, digamos, o qué conlleva ejercer esa función notarial? Y acá voy a remitirlos un poquito a todo lo que ustedes han escuchado sobre ser notario. Y siempre lo que nos dicen o lo que decimos, incluso como estudiantes, es, ay, no, qué pereza, si eso es solamente hacer machotes. Pues no, realmente la función notarial es muchísimo más compleja y lleva varias etapas. La primera de estas etapas, digamos, es la que se conoce o se califica como la función contralora o calificadora. Y esta es la etapa de la función en la que llega la señora o el señor y se sienta con usted en la oficina y le dice, vea, es que yo tengo 9 hijos y yo quiero repartir mi terreno, pero no sé cómo hacerlo porque yo no quiero que me dejen en la calle. Entonces ahí ustedes empiezan a cuestionarse, bueno, ¿qué figura le serviría a esta persona? ¿De qué forma podemos hacer esa distribución del terreno para que este señor o esta señora adulta mayor pueda hacer la repartición en vida sin quedarse sin nada? ¿Ya? Entonces, esta función es identificar, digamos, la naturaleza o traducir al derecho, a la regulación legal, lo que las personas que se están acercando a ustedes quieren. Y va de la mano con la función siguiente, ¿no? Que es la función asesora, la cual incluye aconsejar y recomendar. Y digamos, se habla de diferentes, por decirlo así, subfases o etapas. Yo sinceramente creo que son como diferentes aspectos de la misma función. Pero lo primero que implica es dar toda la información de la manera más clara, concisa, en un lenguaje que la persona entienda. Si la persona tiene preguntas, responder todas y cada una de sus preguntas con toda la virtud de la paciencia que ustedes tengan. Y si no tienen mucha, pues búsquenla, porque es sumamente necesario. En particular, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa cada rato que incluso gente, digamos, que es estudiada, que son profesionales en otras áreas, obviamente no en derecho, llegan con una resolución o con una sentencia y me dicen, por favor, tradúzcame lo que dice aquí porque no entiendo. Bueno, desde ahí, desde traducir, desde explicar con palabras sencillas en español, como le digo yo a mi papá que es médico a veces, qué significa lo que le estamos proponiendo o lo que le estamos explicando a las personas o qué forma, digamos, podría tomar lo que las personas quieren hacer. Ahora, otra faceta de brindar esta información o otro espacio, otro aspecto que tenemos que considerar a la hora de hacer esta función de aconsejar es explicarle a las personas claramente cuáles son los alcances, las implicaciones y las consecuencias del acto que van a realizar. Entonces, por ejemplo, que a ustedes les llega una familia con el viejito y quieren hacer la repartición de tierras y decirle al señor, bueno, ya van a repartir los terrenos y van a hacer una segregación de terrenos y van a dividirlo de cierta forma o solamente van a dar los derechos. Bueno, ustedes como notarios tienen la obligación de explicarle a toda esa familia y en particular al viejito que va a hacer la transferencia de propiedad, lo que implica transferir los derechos, los riesgos que pueden haber, asegurarse de que esta persona obviamente cuente con la voluntad, que no lo vayan a dejar en una posición de vulnerabilidad o riesgo si lo hace. Explicarle lo que implica segregar los terrenos, explicarle también lo que implica por ejemplo, dar un usufructo si fuera el caso, lo que implica hacer la segregación o simplemente darle los derechos a los hijos sobre la propiedad. ¿No? Ustedes esto tienen que saberlo, así que se los voy a dejar de tarea, cuál es la diferencia.
y qué posibles conflictos, por ejemplo, podrían surgir en el caso de que no hagamos una segregación en este momento, sino simplemente una donación de los derechos, ¿sí? Ahora, también implica un acompañamiento. Esto pues también lo vemos en la función de los abogados. Tenemos que estar presentes con la persona, estarle diciendo, bueno, ya hizo, ya fue, ya buscó aquellos papeles, ya pudo consultar por allá, ya lo conversó con la persona que tenía que hacerlo, ya pagó los trámites, ya consiguió los planos, o por el contrario, tal vez nosotros hacer todas esas gestiones, depende de lo que el cliente quiera. Y finalmente, pues la parte del consejo, ¿no? Nosotros estamos interesados en alcanzar lo mejor para nuestros clientes y que no se vaya a generar ningún tipo de vulnerabilidad. Yo a veces siento que soy un poquito mamá gallina, pero yo le soy sincera, en el caso en que yo tenga una persona mayor en mi despacho, probablemente mi disposición va a ser hacia proteger a esta persona, ¿no? Y siempre ustedes van a tener que tal vez ubicar a la persona más vulnerable en la relación o en una posición, por decirlo así, más débil y tratar de hacer esa balanza. No es ser parciales, sino buscar la balanza, buscar la justicia y buscar que no haya una persona que vaya a quedar en una posición de desventaja. Y en el caso en que ustedes consideren que esta persona vaya a quedar en una posición de desventaja, bueno, pues esta fase asesora principalmente implica explicarle a esa persona la posición en la que va a quedar, ¿no? Simplemente no quedarnos callados. Eso es parte de nuestros deberes como notario. Ahora, ¿cuáles son otras funciones? Bueno, ya propiamente la función redactora es la función de crear o elaborar, digamos, materializar en el protocolo o en un documento en particular lo que se acordó con las partes y el notario, ¿no? Entonces ya esto va literalmente a hacer la inscripción de la escritura, del acuerdo, del contrato como tal en el protocolo. Y esta viene enseguida o va de la mano con la fase legitimadora o autenticadora, que es en la que ya el funcionario público, por decirlo así, impregna ese documento de la fe pública. ¿Y cuando sucede esto? Bueno, el momento, digamos, en los que podríamos materializar esta función es cuando ponemos el sello y ponemos la firma del notario y las partes también firman, ¿sí? Ahora, después de todo este proceso, sigue otra función que esta yo les comenté, ya la podemos ver desde Roma, es la fase o función conservadora del notario. Nosotros como notarios somos responsables de conservar con nuestras vidas, así, los documentos que hayamos gestionado y en el caso en el que protocolo, por ejemplo, ya se haya terminado, bueno, hay que depositarlo donde corresponde. Y también toda la fase o todo el proceso de llevarlo ante el registro y asegurarnos de que ese documento notarial que viene de nosotros haya quedado registrado. Nosotros, o sea, aunque esto implique un pleito de meses con el Registro Nacional de la Propiedad, porque van a ver que es así, esta es nuestra responsabilidad, asegurarnos de que ese documento quede registrado y si el documento no se registra, nosotros podemos vernos sujetos a sanciones. Así que es parte de la diligencia, digamos, o de las tareas que nosotros tenemos que cumplir. Y bueno, esto sería respecto de la función notarial propiamente. Si tienen alguna duda o consulta, con muchísimo gusto. Ahora vamos a empezar a adentrarnos un poquito en la regulación y la organización del notariado en Costa Rica. Ahora, nada más tengan claro, digamos, el que ya hayamos visto en términos generales la función notarial no significa que no nos vayamos a adentrar muchísimo más en los detalles. Y para esto son las clases que vienen. Entonces, si tienen alguna duda, consulta en particular, sería bueno que me lo digan y yo les estaría diciendo, bueno, si lo vamos a ver esta semana, si no lo tengo dentro del programa, tal vez lo veamos más adelante. O si no, pues más, digamos, yo me aseguraría de incorporarlo dentro del programa de ser necesario. Ahora, bueno, vamos un poco a hablar de la organización de notaría en Costa Rica. El día de hoy en particular nos vamos a concentrar en las instituciones que son parte de la regulación de esta institución, ¿no? O que tienen algún rol importante en la función notarial. Entonces, por supuesto, la primera de ellas es la Dirección Nacional de Notariado. Si alguna vez ejercen el notariado, creo que tal vez van a tener pesadillas con ella. Ya al final del curso les voy a contar por qué. Pero bueno, la Dirección Nacional de Notariado es un órgano de desconcentración máxima. Espero que recuerden lo que significa esto en derecho administrativo, pero por aquello de que no,
Esto implica que es un órgano que pertenece al Poder Ejecutivo en la forma del Ministerio de Justicia y Paz, pero además es un órgano de desconcentración máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene prácticamente es independiente en la toma de decisiones y en su actuación. Y sí, es independiente en la toma de decisiones y en su actuación. ¿Sí? Fue creado en 1998 con la adopción del Código Notarial. Se recordarán que antes de esto lo que teníamos era una ley orgánica y esta ley orgánica, digamos, no contemplaba la existencia de un ente que estuviera supervisando o vigilando, por decirlo así, a los notarios. Entonces, bueno, esto se echó en falta. Recordarán también que dentro de los principios del notariado latino se requiere algún tipo de colegio profesional. Bueno, la Dirección Nacional de Notariado viene a suplir a satisfacer, digamos, este requisito del notariado latino. Entre sus funciones encontramos organizar, vigilar y controlar la actividad notarial, emitir lineamientos de acatamiento obligatorio, ¿no? Ellos nos dicen dónde y cómo tiene que ir el sello, cómo tienen que ponerse, cómo tienen que hacerse las certificaciones, si el papel se tiene que pegar o si la autenticación se puede hacer sobre el mismo papel, si se tiene que utilizar o no el papel de seguridad, por ejemplo. También va a ejercer funciones disciplinarias en el caso en el que no estemos presentando índices o que no estemos pagando las cuotas del Fondo de Garantía Notarial. Y también va a habilitar y va a llevar un registro de los notarios del país. ¿Sí? Originalmente estuvo adscrita al Poder Judicial, sin embargo se presentó un recurso de inconstitucionalidad y en 2010, el recurso se presentó en 2006. La Sala Constitucional lo declaró con lugar y se dijo que tenía que enviarse, por decirlo así, o cambiarse de lugar y en ese caso se le asignó al Ministerio de Justicia y Paz. Tengo entendido que la razón para este cambio es que se considera que el notariado es una función de tipo administrativa, entonces no tenía nada que hacer en el Poder Judicial. Aprovechando también estos cambios, se decidió que hubiese un órgano colegiado denominado el Consejo Superior Notarial, que iba a ser, digamos que es como decir el ente máximo que se encarga de todo lo que es emitir los lineamientos, particularmente dentro de la dirección, y este es el que vamos a ver a continuación. El Consejo Superior Notarial, como les digo, fue creado también en esa reforma que ordenó o que puso la Dirección Nacional de Notariado bajo el Ministerio de Justicia y Paz, y es el digamos, por decirlo así, el consejo es el encargado de dirigir el bote, ¿no? Es el encargado de emitir políticas y lineamientos. Y está integrado, lo que me parece bastante interesante, por 5 personas propietarias y 5 personas suplentes, representantes de todas las instituciones involucradas en la labor notarial. Entonces, por supuesto, tenemos un representante del Ministerio de Justicia y Paz, tenemos un representante del Registro Nacional, un representante de las universidades públicas que es nombrado por el CONARE y digamos si ustedes lo piensan con calma es básicamente un representante de la Facultad de Derecho de la UCR porque tiene que ser una persona con experiencia de más de 10 años como docente y también un representante del Archivo Nacional donde vamos a encontrar el archivo notarial, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y un representante, por supuesto, del Colegio de Abogados, que es el gremio que vela por los intereses de los abogados. Siendo que como notarios tenemos la doble naturaleza de abogados y notarios, pues es lógico que estén ahí. Ahora, particularmente es interesante que los miembros del Consejo Superior Notarial son elegidos por el Consejo de Gobierno por periodos de 5 años, trabajan de forma ad honorem, es decir, que no reciben salario, y sesionan los días miércoles. Otro punto interesante es que, a pesar de que son electos por el Consejo de Gobierno, son propuestos en ternas por sus respectivas organizaciones. Entonces, cada una de las instituciones va, digamos, a escoger 3 personas y el Consejo de Gobierno va a escoger de ahí a quién va a nombrar. Ahora, el Consejo Superior Notarial, pues, como les dije, es quien lleva, por decirlo así, el bote. Es quien lo dirige, entonces, además de emitir los lineamientos para el ejercicio notariado y las decisiones de organización, supervisión, ordenación de esta función, valga la redundancia, si las cacofonías, también se encarga de decretar la inhabilitación de los notarios.
¿Cuándo? Cuando las personas no cumplan básicamente con los requisitos del artículo 4 del Código Notarial, lo que quiere decir que va a inhabilitar a una persona cuando ésta no cumpla con o tenga limitaciones físicas o mentales que la inhabiliten, cuando se esté imposibilitado para tener oficina abierta al público, cuando haya sido condenado por alguno de los delitos de propiedad, buena fe, administración de justicia, confianza pública o delitos relativos a las leyes de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado o actividades conexas. Y bueno, acá se explica, digamos que cuando la condena haya sido en el extranjero, pues obviamente se va a tener que se requiere cumplir con los requisitos del derecho internacional privado. Ahora, otros casos en los que se podría declarar la inhabilitación por parte del Consejo Superior Notarial es cuando las personas hayan sido declaradas en quiebra, concurso civil o interdicción, a menos de que ya hayan sido rehabilitadas. Este es un punto importante. Recuerden que, no sé si ya tienen que haber llevado el curso de juicios universales, cuando una persona es declarada en quiebra o concurso civil, hay como un tipo de presunción de que hubo un fraude respecto de sus acreedores. Entonces, de oficio se abre una investigación en este sentido. Bueno, pues esta es la razón que me parece bastante lógica que en el caso de que haya un notario involucrado en un proceso de estos, pues no pueda seguir ejerciendo su función, ¿no? Porque obviamente el fraude como tal es, yo creo que la antinomia de lo que debería ser un notario. Ahora, quienes ejercen, esto es súper importante, y lo vamos a ver también, quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector público, incluso en las estructuradas según modelos organizacionales de derecho privado, en los que se les prohíba el ejercicio externo del notariado. Entonces acá entramos en todo lo que son las prohibiciones para ejercer el notariado como tal, y que vamos a ver más adelante creo que en alguna de las tareas. Y además tienen derecho a declarar la inhabilitación cuando las personas no estén a cargo de, o no estén, perdón, al día con los pagos del fondo de garantía. Además, dentro de sus competencias están evacuar consultas sobre el ejercicio de la función notarial, determinar los medios idóneos de seguridad que se tienen que aplicar, digamos, y última es nombrar al director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado. Ahora, otra institución, sumamente importante en la labor de los notarios acá en Costa Rica es el Archivo Notarial, el cual depende del Archivo Nacional, que a su vez es un órgano del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura, ¿no? El Archivo Nacional como tal existe desde 1881. Ahí, si tienen interés, pueden ir a ver a la página del Archivo Nacional, pues la reseña histórica que existe. Sin embargo, hasta 1993, pues toma la forma, digamos, y la ubicación que conoce hoy en día. Al Archivo Nacional, bueno, pues ustedes saben, sus labores son muchísimo más amplias y van muchísimo más lejos que el tema notarial, pero respecto de la función notarial tiene dos tareas sumamente importantes. La primera de ellas es recibir y llevar, digamos, un control de los índices notariales. Esta función es sumamente importante, se las comentaba la semana anterior, porque tiene como objetivo evitar que se antedate una escritura. Entonces, nosotros como notarios tenemos que estar reportando cada 15 días cuántas escrituras hicimos, quiénes estuvieron involucrados en esas escrituras, de qué trató la escritura y cuántas páginas de nuestro protocolo ocupa. Y, digamos, en el caso específico de los testamentos, además de reportar que se hizo la escritura, se tiene que adjuntar un testimonio del mismo para que el Archivo Nacional lo pueda guardar. La otra tarea fundamental que ejerce el Archivo Nacional es la custodia y tanto provisional como definitiva de los protocolos. Eso quiere decir que el momento en que yo lleno un protocolo que tiene 200 páginas, el archivo, yo tengo que informar a la Dirección Nacional de Notariado, se hace una razón de cierre y se entrega este protocolo al Archivo Nacional. Sin haber hecho esta entrega, yo no puedo solicitarle a la Dirección Nacional de Notariado que me habilite o que me abra, por decirlo así, otro protocolo. Y esta labor de custodia, digamos, de los protocolos también va a implicar que el Archivo Notarial va a ser el encargado de expedir testimonios ulteriores, por decirlo así,
o testimonios o digamos hacer modificaciones a las escrituras que se encuentran en los protocolos que están bajo su custodia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es muy particular con el caso, por ejemplo, de los poderes. Cuando yo como notaria hago un poder generalísimo y digamos, tal vez la persona vuelve y me dice, bueno, ahora quiero hacer un poder generalísimo para otra persona y revocar el anterior, yo tengo que hacer una nueva escritura. Pero al momento de revocar el poder anterior, tengo que volver, digamos, si el protocolo, si es el mismo protocolo, por decirlo así, tengo que volver a la parte donde está la escritura anterior, hacer una nota marginal y anotar y decir que este poder fue revocado mediante la escritura tal y tal del protocolo tal del notario tal. ¿Sí? Simplemente hacer esa referencia para que tanto en el archivo notarial como en el registro público de la propiedad se sepa que este poder ya no está activo, porque si nosotros dejamos este poder activo, pues realmente es un tortón, ¿no? Podemos darle la legitimidad a alguien que tal vez no tiene las mejores intenciones de jugar con los bienes o la administración de otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando ya el notario no tiene el protocolo? Bueno, la responsabilidad de hacer estas anotaciones va a ser del archivo notarial. Y cuando las personas necesiten, por ejemplo, que ustedes hicieron una transferencia de propiedad, está anotada en el registro nacional, pero ustedes necesitan el testimonio, perdieron el testimonio. Entonces, el que va a poder darles una copia, por decirlo así, de lo que estaba dentro del protocolo, si el notario ya no la tiene, el notario no la puede hacer. Va a tener que ser el archivo notarial. Entonces, estas son sus funciones sumamente importantes. Ahora, otra función importante, en particular relacionada con los índices, es que el archivo notarial tiene que denunciar a los notarios cuando haya irregularidades en el ejercicio de la profesión. Y también en el caso, por ejemplo, de que observe testamentos extraños o escrituras que no se adecúen, si ellos hacen esta inspección y logran notar irregularidades, ellos tienen la obligación de denunciarlo ante la Dirección Nacional de Notariado. Ahora, yo les he comentado que el régimen disciplinario notarial pues es bastante estricto y esto tiene dos vertientes. Hay una vertiente disciplinaria administrativa, por decirlo así, que es la que le compete a la Dirección Nacional de Notariado. Y lo van a ver en el artículo 140 del Código. Mientras que hay otra vertiente, en los artículos siguientes, que les recomiendo que los lean por favor, en los que la función disciplinaria no va a ser ejercida por la Dirección Nacional de Notariado, sino que va a ser ejercida por un órgano de carácter jurisdiccional. Entonces, nosotros los notarios tenemos un juzgado específico y un tribunal específico que se va a encargar de juzgar las tortas, básicamente. Y estos, pues, son el juzgado y tribunal notarial. Ellos básicamente van a tener competencia sobre todo lo que no cubra el artículo 140 del Código. Y aunque a veces esta distinción, digamos, no es muy clara. Entonces puede ser, y se ha dado y se seguirá dando, estoy segura, que hay conflictos de competencia entre el tribunal y el juzgado notarial y la Dirección Nacional de Notariado. Entonces, en estos casos, de que no se sabe a quién le toca o a quién le compete, pues al que le va a tocar hacer la decisión va a ser la sala primera, que también es un órgano al que se puede acudir para presentar un recurso de casación. Entonces, bueno, como cualquier otro proceso judicial, nosotros vamos a estudiar, así que no se asusten que lo esté viendo así como tan encima, vamos a estudiar el régimen disciplinario más adelante, pero simplemente para anunciarles que, como cualquier otro procedimiento judicial, el juzgado y el tribunal, lo que se tramita, digamos, frente al juzgado y el tribunal, pues va a tener recursos de revocatoria, apelación y casación ante sala primera. Perdón. Ahora, ya para ir terminando, las otras dos instituciones, digamos, involucradas hasta cierta forma, está el Colegio de Abogados, pues es simplemente un involucramiento como más general, ¿no? Por ser el gremio que nos agrupa a todos, tanto abogados como notarios y notarias, y pues tiene un papel de representación dentro del Consejo Notarial, aunque no asume labores concretas, digamos, ya específicas respecto de las personas notarias. Esto se le delega a la Dirección Nacional de Notariado. Y finalmente, el otro, digamos, institución o órgano o fondo, si lo quieren ver así, importante es el fondo de garantía. ¿No? Es el que les comentaba incluso la semana pasada. Recuerden que la labor notarial lleva una gran responsabilidad
Entonces, y es una responsabilidad, digamos, que no se queda en términos de sanciones disciplinarias, penales o administrativas. Es una responsabilidad que puede asumir una forma pecuniaria y probablemente la va a asumir, ¿no? Si causamos un daño respecto de una propiedad, si fuimos partícipes en un fraude, si por nuestra culpa una persona fue estafada y a nosotros eventualmente se nos condena, pues vamos a tener que responder con nuestro propio patrimonio. Y ese precisamente es el objetivo del fondo de garantía, es dar un seguro o dar, por decirlo así, un apoyo al notario para que pueda responder. Entonces, véanlo como un fondo de ahorro en caso de que tengamos que indemnizar un daño. No es un fondo solidario y esto, digamos, es una diferencia importante. Hay otros países donde ustedes van a ver que es un fondo solidario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los notarios aportamos y si uno se jala una torta, entonces el fondo responde por esa persona. O sea, todos respondemos. Sin embargo, acá en Costa Rica van a ver que realmente la cuota es bastante pequeña y fue evidente, digamos, desde el principio que si el fondo respondía por las tortas de todos, por decirlo así, de forma indiscriminada, muy pronto no iba a haber fondo. Entonces se decidió que lo que puede, digamos, utilizar un notario en caso de requerirlo, pues va a ser única y exclusivamente lo que esta persona ha logrado ahorrar. Entonces, obviamente, si ustedes pues son notarios y tienen mucho tiempo de estar ejerciendo y han ido pagando sus cuotas, o tal vez incluso han aportado más de lo que se les piden que aporten, pues eventualmente van a tener un mayor respaldo en caso de que tengan que resarcir un daño. Es importante también que cuando ustedes solicitan que se les deshabilite como notario, o sea, cuando ya no desean continuar ejerciendo esta labor, se les puede devolver el monto que han ahorrado. Entonces, para que sepan, digamos, por decirlo así, la plata no se pierde. Ahora, el ente encargado de administrarlo por ley es el Banco de Costa Rica. Y si tienen alguna consulta, pues con gusto. Esta sería, digamos, la clase de hoy. Espero que les haya quedado pues clara. Poco a poco vamos a ir como introduciéndonos un poco más hacia cosas más prácticas, más concretas. Estas dos clases han sido un poco teóricas, pero siempre es importante pues ir conociendo, como decían ustedes bien, los principios, las características, las fases de la función y sobre todo quiénes están involucradas en el ejercicio de esa función y de qué forma. Como les lo prometido deuda, las tareas de esta semana van a estar un poco más enfocadas en aspectos prácticos. Esta semana, como todos hicieron tarea la semana anterior prácticamente, solo voy a dejarle tarea a 4 personas que se van a ofrecer, digamos, voluntariamente, con la particularidad de que van a tener que hacer presentación el próximo sábado. Y bueno, una de las tareas es, vamos a conversar o vamos a investigar sobre el proceso de habilitación de una persona como notaria. Por favor, vean los puntos que tienen que abarcar. Otra persona va a investigar sobre los índices notariales, va a investigar sobre la regulación, los requisitos de presentación, las diferentes formas y procedimientos que hay para presentarlo y qué tienen que hacer cuando no se cartula o si hay retrasos. La tercera persona va a investigar sobre los mecanismos de seguridad, sobre cómo obtenerlos. Y la cuarta persona va a tratar de averiguar o investigar cómo hacemos para obtener testimonios que estén bajo la custodia del Archivo Nacional o del Archivo Notarial, mejor dicho, y qué tenemos que hacer para que el Archivo Notarial pueda anotar una nota marginal. Y bueno, esto sería de mi parte. Muchísimas gracias. Y por supuesto estoy disponible en caso de que tengan cualquier duda, consulta o que quieran ver un tema un poquito más a fondo. Saludos y que tengan bonito fin de semana o bonita semana.